A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que separa una vida realmente plena de una existencia que se siente vacía? Hoy vamos a explorar justo esa delgada línea, en una reflexión sobre el propósito, la mediocridad y sobre todo el tremendo coraje que hace falta para vivir una vida auténtica. Y todo arranca con esta frase, que es potentísima. Describe una sensación que, quizá, a muchos nos resuena. Esa de sentir que la vida se te va yendo como en cámara lenta, sin que te des cuenta. Una vida que se vive a la sombra de lo que pudo haber sido y no fue. Para entender de dónde viene este sentimiento, la historia nos presenta a un hombre que es, digamos, el retrato perfecto de la mediocridad moderna. Ojo, su vida no era mala, para nada, era cómoda. Pero es que justo ahí, en esa comodidad, se escondía un vacío enorme. Su existencia se definía más por lo que le faltaba que por lo que tenía. Piénsenlo, sus días eran súper predecibles, siempre tranquilos. Sin grandes victorias, claro, pero tampoco grandes fracasos. Era una vida refugiada en la seguridad de la rutina, donde nada lo retaba, nada lo obligaba a preguntarse cosas importantes. Y en esencia, su paso por el mundo no dejaba ninguna huella. Era, en cierto modo, una muerte en vida. Esa ausencia total del color y la pasión que solo aparecen cuando uno lucha por algo que de verdad le importa. Pero cuidado, esta vida no era su destino inevitable. No, hubo un momento clave, un punto de inflexión ahí en su juventud, donde se encontró en una encrucijada que lo pudo haber cambiado absolutamente todo. Cuando era joven, la vida le hizo una invitación. Y no era una invitación a una fiesta, era un llamado a algo muchísimo más grande, a la aventura, al amor de verdad, a tomar riesgos. Era la oportunidad de elegir un camino con corazón, un sueño que al final decidió no seguir. Y esa memoria se convirtió en el fantasma de la vida que nunca se atrevió a vivir. Y aquí es donde se ve clarísima la elección que tuvo que hacer. Por un lado, el camino seguro, ¿no? El de la comodidad, el de aferrarse a lo que ya conocía por puro miedo a perderlo. Y por el otro, el camino auténtico, el que te pide abrazar el riesgo, seguir una pasión, vivir por algo más grande que uno mismo. Al elegir la seguridad, no solo le dijo que no a la aventura, sino que se convirtió, sin darse cuenta, en prisionero de su propio miedo a vivir. Ahora, aquí viene lo más revelador. La historia de este hombre no es un caso aislado, para nada. Es en realidad como el diagnóstico de una condición muy de nuestros tiempos, algo que la fuente llama el síndrome del joven rico. Y un momento, cuando se habla de rico, no se está hablando de dinero, para nada. La fuente le da un giro total al concepto. Se refiere a cualquiera que se aferra con uñas y dientes a lo que ya tiene, sea comodidad, una rutina segura, lo que sea, por el pánico que le da arriesgarlo y perderlo. Es una riqueza que, paradójicamente, empobrece el espíritu, porque nos impide ir a buscar algo más. Y la metáfora se pone aún más profunda con la idea de los leprosos modernos. Obviamente no se trata de una enfermedad física, sino de un aislamiento espiritual. Son esas personas que viven al margen de una vida con sentido porque están demasiado aferradas a lo superficial. Y al hacerlo, se pierden la verdadera aventura, la del propósito y el amor auténtico. Bueno, frente a este panorama un poco gris de la mediocridad, la historia nos presenta un contrapunto increíble. El ejemplo de alguien que, ante una elección muy parecida, tomó el camino radicalmente opuesto. Hablamos de San Francisco de Asís. A él literalmente se le ofreció todo lo que el mundo parece valorar: riqueza, estatus, una vida de lujos. Pero en su propia encrucijada, él escuchó un llamado distinto y eligió el propósito por encima del privilegio. Eligió la aventura de la fe por encima de la seguridad material. Y esta comparación lo deja clarísimo. Qué radical fue su elección. Donde le ofrecían riqueza heredada, él eligió la pobreza. Frente a la comodidad del mundo, optó por una vida sencilla. Cambió la seguridad y el estatus por el servicio a los demás y un futuro que ya estaba escrito por la total incertidumbre y la aventura de la fe. Entonces, estas dos historias, la del hombre mediocre y la de San Francisco, no son solo relatos. Son, en el fondo, un espejo. Y nos llevan directo a la parte final y la más importante de esta reflexión. Un desafío personal sobre lo que significa, de verdad, arriesgarse a vivir. Y aquí es donde la cosa se pone personal. La reflexión nos invita a mirar hacia adentro y la primera pregunta que nos lanza es, a ver, ¿en qué áreas de la vida uno se está conformando con lo cómodo, con lo fácil, con tal de no enfrentar un desafío? Y luego,
Vamos un poco más profundo. ¿Qué miedos o qué inseguridades son las que nos frenan? Las que nos impiden tomar ese camino que sí es más arriesgado, pero que sentimos que es mucho más nuestro, más auténtico. Y finalmente, esto nos lleva a reevaluar qué es lo que de verdad consideramos valioso. La pregunta es, ¿cuáles son esas riquezas, esa rutina, esa seguridad, ese miedo al cambio, que en realidad nos tienen atados a una vida que no nos llena del todo? Al final, la invitación que nos deja toda esta reflexión es súper clara y yo diría que hasta urgente. No hay que permitir que la vida se nos vaya de las manos sin haberla vivido de verdad, con toda su intensidad, con sus riesgos y claro, también con sus recompensas. Y esto nos deja con una última pregunta, una que es para que cada quien se la lleve y la piense en silencio. ¿Uno está viviendo su vida activamente o simplemente está dejando que la vida le pase de largo?